Amén, hermanos amados, los saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. La verdad, tiempos muy marcados, tiempos que realmente necesitamos conocer más del carácter de nuestro Dios, porque aquella persona que no conoce a Dios muchas veces juzga a Dios, o no sabe cómo es Dios, o no entiende a Dios. Y se trata de que Dios, por medio de su palabra, se revela quién es nuestro Señor, quién es nuestro Creador, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Consolador. Y nosotros tenemos la dicha de tener escrito quién es, no solamente el autor de la Biblia, sino el autor de nuestras vidas. Y conocerlo realmente, para nosotros, quisiéramos tenerlo físicamente, y nosotros viviremos tal como es Él y andaremos con Él, pero Él nos ha dejado realmente la instrucción. Lady, buen día, nos ha dejado la instrucción, su Torah, su enseñanza, para que nosotros, Buenos días, pastor y hermano. amén, hermana querida, para que nosotros conociésemos mucho más de nuestro Señor, y cada versículo de la palabra nos enseña realmente el corazón, el carácter, quién es Dios en sí. Ahora vamos a tomar el tema la justicia de Dios. Y vamos a ir viendo, pero vamos a pedir oración y vamos a pedir a nuestro hermano Felipe si por favor nos podría guiar con una palabra de oración antes de empezar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Pastor Luis. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor bendito, te damos las gracias, Señor, por la vida, por la salud, Dios mío, que el día de hoy tú nos otorgas, Señor. Gracias, Padre, por poder participar de estos devocionales, Dios mío. Señor, te pedimos que en este día lo que vaya a hablar, Señor, usted, en inspiración por su siervo, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Que toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Padre, de todos los que seamos participantes, Dios mío. Bendice a cada hermano, Señor, presente, y ayuda a nuestro corazón, pon esa intención en nuestro corazón, Señor, de estar atentos, Dios mío, a lo que tú nos quieres hablar, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo 34:7. Y por excelencia, y nuestro Dios es como lo describe la palabra. Y dice así, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué tremendo. Entonces, Él guarda misericordia, perdona nuestros pecados, porque Dios es así, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, realmente Él es un Dios misericordioso, perdonador, pero es muy justo. Hay mucha gente que confunde y dice, no, Dios es bueno, no me va a castigar. Y Dios tal vez no te castigó por su infinita bondad y misericordia, porque sabe qué es lo que hay en tu corazón, porque no es tras el puñete la patada, pero si tú insistes en ser obstinado y rebelde, llevarás pero vara, y el Señor te dará como más te duele. Y realmente te dolerá lo que Dios hace, porque te dejará una señal y una marca de lo que Dios actuó en tu vida, para que tú no te olvides y no pienses que puedes nomás hacer lo que te da la gana. Dios No, pues yo lo saqué, lo metí a la heladera a las 2. Y es ahorita ya está freno. demasiado misericordioso. No hay cosa que no perdone Dios, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, y la blasfemia contra el Espíritu Santo
lo hemos dicho hasta la saciedad, es no recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es lo único que no perdona a Dios. Y obviamente ser impío, apartarte de Dios, que si te apartases o retrocedieres, no le agradará a mi alma. Pero después no hay pecado que Dios, si hayas asesinado, adulterado, fornicado, robado, mentido, lo que hayas hecho, el Señor te va a perdonar. Te pones a cuentas con Dios, el que encubre sus pecados no prosperará más, el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. Pero si tú obstinadamente en tu rebeldía, y ojo con lo que digo, tal vez antes teníamos mucha oportunidad para cometer errores, para cometer fallas, y que Dios nos perdone y restaurar nuestras vidas. Estamos en un tiempo sumamente peligroso, donde está a punto de acontecer el arrebatamiento, donde no valdría la pena ni siquiera pensar en este momento en actuar mal, o en apartarse de Dios, o en estar queriendo restaurar con alguien con el que hubiese daño, con el que verdaderamente mucho cuidado, aún con las deudas, muchísimo cuidado cómo andas, cómo te metes y con cómo te relacionas con las personas. Muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y lo vuelvo a leer. Él guarda misericordia a millares. No, van a comer todos, van a recibir el sol todos, justos y pecadores, que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado. O sea, te has rebelado y has sido contumaz con tu pecado, y el Señor dice, no, sabes, no has hecho nada. Para mí no has hecho nada. Te amo más. O sea, el Señor nos ama mucho más que nuestra rebelión. Él es un amor eterno. Pero el Señor sabe. Hay pecados que dentro de todo lazan al hombre y el hombre ya no puede salir de su pecado. Y hay pecados que transitoriamente se dieron circunstancialmente y pasaron. Sí, pero hay pecados que enlazan. El adúltero y el fornicario contra su propio cuerpo peca, se enlaza. Hay una intervención satánica, diabólica, donde hay lazos demoníacos, donde te atrapan y donde ya quieres escapar y es muy difícil. Solo la misericordia, la gracia, tu clamor, tu arrepentimiento genuino, y realmente no es lo mismo que una mentira y pasó. O no es lo mismo que tomar algo y por último yo lo devuelvo y para de contar. Te digo sinceramente, un vicio, el alcohólico, empieza a emborracharse la persona, tiene tendencia a claudicar en esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El diablo no solamente quiere hacerte cometer un error, no solamente quiere enlazarte, quiere dominar, quiere hacer que tú seas esclavo nuevamente del pecado. Y caer y ser esclavo del pecado no es lo mismo que haber caído en pecado. Te digo que sinceramente, y hay muchos pecados que el hombre no piensa que pueden hacerse muy fuertes dentro del corazón del hombre. Porque el pecado obviamente enlaza tu alma, tu mente, tu corazón. Y atrapa de tal manera que dejas de ser libre. Y dejas de vivir plenamente para Dios. O sea, el pecado te aparta y te separa de nuestro Dios. Y tienes que tener muchísimo cuidado en eso. Mucho cuidado. Hay mucha gente que juega con el pecado y no entiende que, bueno, el Señor es justo, pero por último no tendrá por inocente al culpable. Qué fuerte lo que dice Dios. Vamos a pedirle, creo que hay un micrófono que está en algún lugar ahí. Creo que es... Hermana Sile, creo que su micrófono está. Entonces, ahora, por eso dice, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué nos está diciendo aquí? Hay mucha gente que no cree que los pecados de los padres atingen a los hijos. Pero ¿cómo no van a atingir? Por cuestión de un dedo de frente. Si tú tienes un hijo de fornicación, es un hijo de maldición. Es un hijo de maldición. Y si tú realmente no crees que espiritualmente va a afectar a tus hijos el engendrarlos
Si tú estás viviendo en adulterio o en fornicación o estás viviendo en cualquier pecado y no crees que le van a afectar a tus hijos, estás equivocado. Van a afectarles a tus hijos. O sea, realmente la palabra dice, en pecado fui concebido, me concibió mi madre, en pecado me concibió mi madre. Entonces, hay lazos que sí se extienden, que son demoníacos que atrapan la vida aún de los hijos y de los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces sí, hay pecados y hay gente que no cree en esto. No me interesa entrar en una polémica, en una discusión, pero sí hay muchos lazos que se le ha dado lo que pasa, que tienes que entender que las cosas son con autoridad y los padres tienen una autoridad sobre los hijos. Y muchas veces los padres han hecho pactos satánicos, han hecho cosas que realmente son muy fuertes, que pueden traer consecuencia a los hijos, terceras y cuartas generaciones. Entonces, y no es como que no pasa nada. Sí, por eso que tus pecados deben de ser dentro de todo. Cuando tú vas a los pies de Dios, ponerte a cuentas, también liberar a tus hijos, si es que tienes hijos, agarrar y hablar con Dios y decir, Señor, yo te pido perdón por todos los pecados que he podido cometer que pueden dañar a mis hijos, que pueden provocar en mis hijos una atadura o una maldición. Tener cuidado. No es como que el diablo no viene solamente para destruir al papá y que destruyéndolo al papá, no, el Señor lo va a perdonar al papá. ¿Y será que va a perdonar al hijo? Entonces debemos de tener cuidado. Cuando tú vas y hablas con el Señor, lo estás haciendo bien. No es que yo tengo fe para liberar a mis hijos. Lo que pasa es que muchas veces hay cadenas demoníacas y te explico. En la casa de alguien hay alguien que es borracho, que bebe demasiado o que es alcohólico. Entonces en la familia alguien tiene esa inclinación al alcohol. El hijo, o el nieto, tienen esa inclinación. Cuando el padre es un adúltero y es un fornicario, el hijo tiende a tener esa inclinación. Entonces es importante ir a los pies de Dios y pedir perdón. O sea, realmente con eso no es que se están cortando las cadenas y que obviamente el pecado de cada quien va a dañar a cada quien. Pero aquí, cuando nos habla y nos dice claramente que perdona, Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos. Sobre los hijos. Éxodo 30. Quiero una pregunta. Sí, sí. Disculpe. Esto también incluye y hace referencia a la idolatría, ¿cierto? También por causa de la idolatría. Sí. El diablo entra a la familia y obviamente atinge también padre y madre idólatras, hijos idólatras. Padres paganos e hijos. Lo que pasa es que el padre como autoridad de la casa le dio lugar al diablo y el diablo entra a la familia, no solamente al papá. Claro que si el hijo agarra y dice, Señor, yo, sí, y está bien, en Cristo Jesús se cortan esas maldiciones, en Cristo Jesús se ha recibido el hijo, obviamente, pero tiene que luchar con todos los demonios que el padre de familia, es como que el padre de familia le haya dicho al diablo, entra, porque le entregó su vida. Entonces, vive en el padre de familia, ese padre de familia donde vive, en su casa, lo ha dejado entrar, le abrió la puerta, vive en él, el diablo viene a robar, matar y destruir también a los hijos, no solamente a él, pues. Pero hay mucha gente que dice, no, eso no va a suceder. No, la Biblia no se equivoca. El Señor no está confundido. Aquí hay autoridades que fueron realmente dadas al mismo Satanás para entrar y sacudir a la familia. Entonces hay que tener cuidado, hay que orar, hay que decirle, Señor, tal vez en mi pecado, yo le he abierto la puerta al diablo y le ha venido ese espíritu asqueroso que me atacó a mí, le atacó a mi hija, le atacó a mi hijo.
¿No te parece? Por un dedo de frente. No vas a decir, sí, hermana Mirellita, ¿quiere hablar? Entonces, no puedes agarrar y decir, no, no, eso no va a suceder. Lo que me pasó a mí, me pasó a mí. Eso quieres pensar. El diablo no trabaja de esa manera. El diablo mira por dónde va a entrar. Y cuando el diablo entra, por favor, dice, cuando la casa está limpia y barrida, ¿qué trae? 7 demonios peores. No es decir que no va a traer pues una legión de 40, 50 para que maltraten a toda la familia cuando tú te has dado la gana de abrir la puerta. La palabra es muy clara y por eso la vuelvo a leer. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Qué tremendo. Entonces, entendamos un poquito esto. Números 14, versículo 18, por favor. Si por último orar es hablar con Dios, ¿qué te cuesta agarrar en la justicia de Dios? Decir, Señor, si yo fui culpable de un pecado que he abierto las puertas al diablo, he traído maldición a mi casa, te pido perdón, me arrepiento, liberta de esos demonios también a mis hijos. ¿Te cuesta hacer esa oración? No te cuesta nada, 1 minuto, pero con corazón contrito y humillado, no te cuesta nada. ¿Por qué no la vas a hacer? No, es que a mí me han enseñado que dentro de todo, por favor, todos tenemos más de un dedo de frente. El diablo pues entra y arremete con todo. El diablo no ha venido, por favor. Cuando un equipo de fútbol pierde, ¿todo el equipo pierde o solamente el arquero? No, pues, al arquero le metieron el gol, solamente perdió el arquero. No, todo el equipo, toda la familia, cuando se deja, dentro todo, el diablo entra, arremete, daña, hiere, destroza, despedaza. Esto de la idolatría, que bien lo decía nuestra hermana, Janina, la verdad es fuertísimo. Que también viene la maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen por haberse postrado. Ahí está, en Éxodo 24, creo. Y ya lo vamos a leer. Vamos a Números primero, 1 minuto. 14, 18 de... Y dice así, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta, y los tercera y cuartos, y los cuartos, la cuarta generación. Lo mismo. O sea, el Señor es justo. El Señor es demasiado justo. Te dice, hey, hipócrita, falso, tibio, adúltero, fornicario, por tu culpa abriste la puerta. Pastor, momentico, ¿cuál es el versículo? ¿En qué está? 14, 18 de Números. Ah, número, ok. 14, versículos de Números. Entonces, sí, no es tan fácil nomás que yo robé. Ah, tu hijo puede ser un ladrón. Le diste lugar al diablo, entró. No es nomás que yo tomé las cosas que no eran mías. Y bueno, cuidado, tu hijo se convierta en un ladrón. Ahora, obviamente, el hijo también tendrá que pedir perdón, pero por lo menos está reconociendo y con la misma autoridad que le diste al diablo para entrar, con Cristo Jesús le vas a tener la autoridad para bendecir a tu hijo al que has maldecido. ¿Estás entendiendo? Entonces hay que tener mucho cuidado, no había sido solamente, bueno, como que... Vamos a leer Éxodo 20. Y dice así, no te inclinarás, 24, no te inclinarás, no harás, perdón, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás,
Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este tema, por la justicia de Dios, es muy fuerte. Ahora, la idolatría, ¿qué te trae la idolatría? Te trae mentira, porque la idolatría es una mentira. ¿Qué te trae? Te está haciendo pensar que hay otro Dios que te puede suplir las necesidades. Esa es la idolatría. Te estás haciendo una imagen que puedes pensar que te va a proteger, que te va a bendecir. La mentira que te trae, adulterio, robo, te trae lo peor de lo peor de lo peor, porque es una falsa mentira completa. Entra a la casa, padre idólatra, y le abrió la puerta la idolatría. Por eso dice, mi mamita tiene nomás su imagen, su virgencita, y bueno, eso es mi mamá. Yo no pasa nada. Sí, pasa, porque de todos modos, detrás de cada imagen se esconde un demonio, y ese demonio no vas a decir que va solamente a atacar a la mamá. Demonio, tienes poder solamente para atacar a mi mamá. No, pues, el demonio, si está en tu casa, no va a atacar a todos los que viven, hasta el perro lo va a atacar. ¿Me dejo entender? Entonces no podemos agarrar nosotros y presumir que el demonio es buen tipo, que es de exclusividad de una persona. El demonio lo que trata de hacer, que trabaja en una persona, destrozar a todos los que pueda, pues. ¿Por qué crees que entra el demonio? No está entrando el Espíritu Santo, pues. Está entrando un demonio y el diablo vino a robar, matar y destruir. ¿No es verdad? Destrozar todo cuanto mira. A deshacer con todo. Entonces uno es culpable de agarrar y haber llevado una imagen, de postrarse, de enseñarles a los hijos. Ahora, mi madre agarraba y decía, Señor, yo te pido perdón, porque yo les enseñé a mis hijos esto. Líbralos de este espíritu. Líbralos de todas estas cosas que yo como mami he traído a la casa. Aún mis hijos siendo judíos. Porque ella era demasiado beata y demás, entonces, pero eso, escucha, ocasionó muchísimos problemas. Realmente, es fuerte. Da para entender, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todos han entendido? ¿O nadie ha entendido nada? Decía el profesor. A ver, si hay alguna pregunta. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Vamos a ir a Deuteronomio 32:4, por favor. Ahora, obviamente, naturalmente, cuando una persona, hijo de fulano, se convirtió a los pies de Dios y también dice, Señor, te pido perdón porque mi madre fue una idólatra, fue pagana, y esto y el otro, o mi padre era un borracho, te pido por favor que me libres de todos estos espíritus, también hay una sanidad por la misericordia y la justicia de Dios. Amén. ¿Me dejo entender? O sea, no es con que Dios va a decir, no, si tu padre no pide perdón, tú sos el culpable, tú te vas a morir, porque no, tampoco es así. No nos confundamos. No nos confundamos, de que en Cristo sí se corta esas maldiciones, sí se corta. Obviamente. Pastor, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Con respecto a esto de las maldiciones generacionales, digamos, por ejemplo, en el caso personal, mi papá fue, bueno, fue un poco de cosas. Entonces, eso cuando yo llegué a los pies de Cristo, pedí perdón y pedí también, como usted dijo, perdón por los pecados de mi papá, pero eso puede pasar a uno de mis hijos. Hermana, sí, yo creo que sí, porque definitivamente si la Biblia dice que pasa hasta la tercera y cuarta generación, claro que en usted, dentro de todo ya por ser el lazo más directo que el abuelo, sí, o sea, tiene más condiciones de poder liberar. Por último, ya en usted se está cortando esa maldición, ¿entiende? Usted ya va a ser causa de bendición, pero también tenemos que reconocer que nosotros hemos entendido, desde que hemos empezado este devocional, hemos visto la caída
de la humanidad. La caída de la humanidad trajo demonios en las personas. Y hay muchas veces que las personas están conociendo la palabra de más, pero no son libres. Tienen demonios, porque realmente no han pasado por un proceso que se necesita de liberación total en la vida del ser humano. Podemos estar en la iglesia y demás cosas, pero estar también con demonios. O sea, no es que haber recibido al Señor Jesucristo y ya no me puedo endemoniar más, o sea, que Jesús no va a entrar. O sea, por favor, si una persona vuelve a cometer errores, vuelve a cometer pecados y demás cosas, sí, le abre la puerta al diablo y el diablo entra. Por eso dice claramente que la casa está limpia y barrida, que el diablo ve y trae 7 demonios peores y lucha para entrar, para tomar posesión de nuestra casa. Por eso que nosotros tenemos que cerrar las puertas al diablo. Tenemos que cerrar las puertas. Entonces él siempre está viendo de tentar al cristiano, al hijo de Dios, para revolcarlo, para que todo lo que se había dispuesto el diablo a hacer, sí. O sea, ahora, pero estamos bajo la misericordia, estamos bajo el amor, estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay que entender que no con haber recibido a Jesucristo dentro de todo se solucionan todos los problemas. Sí, tal vez entra el Espíritu Santo, recibimos y empezamos a tener una comunión íntima de amor con Dios. Pero cuando nosotros abrimos las puertas, hay un espíritu de mentira que se mueve. O sea, tenemos que entender que en el mundo espiritual, invisible para nosotros, visible para Dios, los demonios juegan un papel preponderante. Demonio quiere decir ser inteligente. Eso es demonio. Demasiado inteligentes. Es más, son astutos, pero de verdad astutos. Entonces siempre quieren atrapar la mente, el alma de la persona, porque saben que si lo dominan con algún pecado, lo hacen esclavo del pecado, ¿dónde lo van a terminar metiendo? En el infierno. Su final va a ser trágico, de cualquier creyente. Por eso el Señor dice que nadie tome tu corona, puedes perder tu salvación. Hay gente que dice salvo, siempre salvo. No, eso es una mentira, eso es una falacia, no se puede pensar semejante cosa. Por eso que somos personas que estamos conociendo la justicia de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja. No estamos perdiendo el tiempo. Aquí estamos desmenuzando la Escritura para que podamos entender que tenemos que cuidarnos, que tenemos que proteger lo que Dios nos ha salvado, nos ha dado, que es la salvación. Retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. Cuidad con temor y con temblor la salvación que es tan grande. Cuidad. O sea, si no la cuidas, pues la vas a perder. Y al final de cabo, no solamente vas a perder la salvación, vas a ganarte el infierno. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Por eso Deuteronomio 32:4 dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta. Por todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Así es nuestro Dios. Entonces, no hay camino torcido para Dios. Los torcidos somos nosotros. Cuando nosotros torcemos nuestro camino, estamos en una alerta roja. Y Dios nos dice, estás errando el camino. Estás errando, no vas por ahí. Entonces, es bueno siempre tener la comunión íntima de amor con Dios. Siempre es bueno reconocer dónde te está atacando el diablo. Pero que el diablo nunca deja de atacar, no, nunca deja de atacar. Y que hay brutos cristianos que siempre le están abriendo la puerta al diablo, sí, se están endemoniando y piensan que todo está bien. Y esto es lo más crudo. Se están endemoniando y piensan que no pasa nada. Qué vida más feliz. Justamente yo creo en Dios, confío en Dios, Dios vive en mí. Y el Señor te dice, mentiroso, estás perdido, estás extraviado. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque de un hilo, tendemos de un hilo, a un lado la verdad y a otro lado la mentira. Un hilo. Te das la vuelta y estás cometiendo errores. Te van a maltratar, que al final de cabo te van a hacer vivir muy mal. O sea, el sí del cristiano debe decir sí con Dios, decide a qué Dios vas a servir,
decide a qué Dios vas a servir, qué fuerte lo que dice Dios. Decide la vida y no la muerte. Dios por su justicia te enseña las cosas para que seas precavido, que seas, no, yo puedo andar, puedo jugar con el pecado, puedo hacer lo malo y Dios me va a perdonar. El diablo quiere que estés ronceando por ahí, distraído, perdón, y realmente atraparte y maltratarte. Vamos a ver el Salmo 37, 7-9, por favor. Pastor, ¿Sí? Pastor, bendiciones. Buen día, quería leerle este versículo, si me lo permite, por favor. Sí. En Ezequiel 18:2 dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y en el 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, eso morirá. El alma que pecara, ese morirá, dice. Entonces me quedó un poco de duda con lo de las maldiciones generacionales, ¿no? Sí, pero no debería quedar ninguna duda, porque dentro de todo, por eso lo estoy explicando, cuando el diablo entra a una casa, no solamente pues va a dañar un demonio, va a tratar de entrar pues a los hijos, va a tratar de dañar, y si el padre dentro de todo endemoniado tiene relaciones, tiene otros hijos, y también va a seguir pues una cadena. No es necesario ser muy científico para ver cómo se mueven los demonios. Pues los demonios entran por los ojos, por los oídos, entran por los órganos de las personas, entran pues, o sea, realmente se mueven, y se mueven de una manera increíble, ¿no? Tienen poderes para entrar y ser transferidos, son invisibles, pero que causan daño a las personas. Por eso una persona endemoniada, muchas veces la manifestación demoníaca no se hace constantemente. La persona tiene demonios, no va a decir que aquella persona que adulteró o fornicó dentro de todo no va a tener demonios, tiene pues demonios, excepto que vaya y que Dios lo restaure, lo perdone, lo levante y todo eso, si no, realmente va a tener. Entonces una persona así va a abrirle la puerta, y si los hijos no son creyentes, va a haber problemas, pero si los hijos son creyentes, bueno, el padre no va a llevar el pecado al hijo, y el hijo no va a llevar el pecado del padre, lo dice también la Biblia, no va a llevar, pero el ataque ya hubo, o sea, ese mismo espíritu que atacó al padre va a atacar al hijo, es obvio, por la autoridad que le dio. O sea, dentro de todo, no estamos diciendo, bueno, que la maldición que le vino al padre, si el padre no se arrepiente, obviamente esa misma maldición va a caer al hijo, porque un padre maldito, obviamente, va a ser para maldición a sus hijos. Es natural, pero el hijo tiene la capacidad de agarrar y cortar también, si está en Cristo, de cortar eso, pero hay que hablar con Dios. Pero ese mismo demonio tiene el permiso, lo decimos, que el mismo padre de familia le ha dado para entrar y destrozar. ¿Me entienden? O sea, no estamos diciendo de que dentro de todo no se corta, en Cristo se corta esa maldición, pero hay cosas que dentro de todo los hijos muchas veces no saben, pero la idolatría, lo decimos y lo volvemos a decir, que abre todos los pecados habidos y por haber. La idolatría es un pecado que generaliza prácticamente todos los pecados: adulterios, fornicaciones, inmundicias, robos, hurtos, manipulaciones, todos los desastres que han venido sobre el hombre a atacarlos, van y atacan a nuestros hijos. Los mismos demonios que nos han atacado a nosotros, y van con poder y con autoridad cuando nosotros les damos la autoridad para que puedan entrar en nuestra casa. No sé si me he dejado entender. En sí, Brendita, si tiene alguna duda específicamente, dígame qué, por favor, para que podamos seguir. No, está bien, pastor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Lo que pasa que, decimos una vez más, demonio quiere decir ser inteligente. Eso es demonio. Son demasiado inteligentes. Atrapan la mente del padre, esa misma mente la van a tratar de atrapar, la van a tratar y van a hacer todo para destrozarlo todo.
Una familia es nada para el diablo. Eso es lo que tratan de hacer. Dios creó la familia y lo primero que viene a deshacer el enemigo. Aquí está claro. Cuando Adán y Eva pecaron, lo sacaron del huerto del Edén. Esto viene como una revelación del Espíritu Santo de Dios. Pregunta, ¿los hijos de ellos se salvaron de la maldición que vino sobre ellos? No se salvaron. No se salvaron. Vino una tremenda maldición y fue tremenda maldición sobre Caín, sobre Abel, tanto que se mataron entre hermanos. Viene lo peor de lo peor de lo peor. Increíble. Entonces, nosotros estamos en el huerto del Edén, si como cristianos estamos en el huerto del Edén, cuando nosotros cometemos errores y nuestros hijos no son creyentes, el diablo puede destrozarlos a ellos. Entonces ellos tienen la oportunidad solos de volver al huerto del Edén con Cristo Jesús, o sea, de vivir en paz, de tener gozo, de que los cielos no sean como de hierro o de bronce, tienen la posibilidad. Pero sinceramente, cuando los padres abrieron una puerta, hay que tener mucho cuidado. Por lo general, Dios al hijo, por ejemplo, el padre firma el documento, pero Dios sella. Entonces, es una autoridad muy fuerte la que viene del padre o de la madre sobre los hijos. Muy, pero muy fuerte. Y esto nosotros tenemos que ver por la justicia de Dios. Por la justicia de Dios. Entonces, nunca está de más agarrar y decir, Señor, yo he abierto la puerta en esto, he dejado que entre el diablo, yo te pido perdón si mis hijos han sido atacados por mi culpa, te pido perdón, líbralos. ¿Qué cuesta hacer una oración así? No cuesta. Entonces, y enseñarles a los hijos y decirles, ¿sabes qué? Yo en mi vida de juventud he cometido estos errores, he hecho estas cosas. Tal vez te vienen los mismos deseos y demás cuestiones. Si puedes cortarlos, o sea, orar, pedir perdón, para que podamos estar mucho más saludables. ¿Ven? Eso es. Bien, ahora vamos a ver el Salmo. Oh, Dios bendito. Vamos a ver el Salmo 89:14, por favor. Y dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Una cosa quiero mencionar, que me parece que es importante mencionarla. Cuando un padre ha sido, no importa, adúltero, ha sido idólatra, ha sido drogadicto, alcohólico y todo lo peor de lo peor de lo peor, esa misma maldición obviamente va y ataca sobre los hijos. Cuando el hijo agarra y recibe a Cristo y quiere vivir como Dios quiere, obviamente viene la luz de Dios y lo ilumina. Entonces el diablo quiere atacar. Y por la justicia de Dios, mayor es la luz de Dios que la luz que alumbraba del padre de familia. O sea, esto es insignificante. Pero obviamente que esos mismos espíritus están luchando para poder apagar la luz de Dios en este cielo. Entonces, nunca viene mal la oración por los hijos. Por eso que la oración por los hijos en la Biblia es muy importante. Y nos habla que debemos de orar por nuestros hijos. Se quiera o no se quiera, el padre de familia tiene la necesidad de orar por sus hijos. Esto es importante. No solamente por la protección, no solamente por una buena cobertura, sino para la protección de los mismos hijos. Y el padre tiene autoridad
Hay madres que lloran y dicen, mi hijo es drogadicto, y años de años orando, clamando, gimiendo. Y Dios oye el clamor de la madre. Y al hijo muchas veces no le da la gana de cambiar, pero Dios, como aquella mujer que dentro todo importunaba, y fue oída, bueno, ya te voy a atender, te voy a resolver tus problemas de una vez, para que me dejes descansar, para que me dejes dormir, 4 de la mañana. Entonces, esto es importante, la oración por nuestros hijos. No es que Dios, ahora, muchas veces no son las cosas inmediatas, porque las maldiciones generacionales que han venido han sido ataduras diabólicas de generaciones tras generaciones tras generaciones. Entonces se le ha dado un poder demasiado fuerte al diablo. Y el diablo, o sea, obviamente, pues, se atrapa una mente. ¿Por qué no va a atrapar la generación del que está viniendo en camino? Obviamente, la cantidad de demonios que hay en la tierra, pues, es increíble. Es una ingente cantidad de demonios. No es que dentro de todo va a haber un demonio para un habitante. No, hay más. Lastimosamente hay más de 9,000 millones de ángeles caídos que realmente están actuando y están trabajando. Entonces, no es que son pocos. Cuidado que pensemos nosotros que digamos, bueno, ¿será que hay 9,000 millones nomás de ángeles y 9,000 millones de habitantes, un demonio por...? No, no es así. La tercera, cuarta parte de ángeles, entonces el Señor tiene millones de millones que lo alaban, que lo adoran en los cielos. No es poquita la cantidad de demonios que hay en la tierra, que son ángeles caídos que quieren hacer daño. Entonces, no sé si me dejo entender o si hay alguna pregunta, por favor, antes de... ¿Hay alguna pregunta? Específico, no estoy diciendo que los demonios tienen mayor poder que la sangre del cordero. No digo, pero que van a atacar porque el padre de familia dio lugar, sí. Pero sencillamente hay que orar para que esto en los padres y que en los hijos, y que muchas veces los hijos no saben los pecados de los papás, no saben lo consagrado que ha podido estar el padre al diablo y ha sido culpable de que haya sido atacado el hijo con ese espíritu impuro. Y a veces no queremos creer, cometemos muchos errores en esa parte. Vamos a ver el Salmo 97:2, por favor. Y dice así: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Puede rodear las tinieblas del diablo, pero al final de cabo, justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea, no se deja impresionar por ningún tipo de oscuridad. Al final de cabo, Dios es un Dios justo. Tú sos un justo, justificado por la sangre del Cordero. El Señor va a oír la oración tuya. Va a pelear por ti. Te va a defender. Entonces, obviamente, la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. La oración del justo puede mucho. Cuán importante, si nosotros hemos caído en cualquier aberración, en cualquier maldad, y hemos reconocido por su justo juicio de Dios quién es Dios y lo que nosotros necesitamos, Dios está presto a socorrernos, a acudir, a libertarnos, a ayudarnos, para que nosotros podamos vencer también. Isaías 43:21, por favor. Sí. Isaías 43. Isaías 45:21, por favor. Bueno, y dice así: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta.
¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces, realmente Dios nos hace y nos muestra sinceramente quién realmente es nuestro Dios. Y lo vuelvo a leer, por favor, 45:21, y dice así: proclamad y hacerlo acercarse, que se acerquen todos. O sea, Él quiere hacerse cercano a nosotros, porque lo peor que nos puede pasar es tener un Dios lejano. Con la idolatría siempre teníamos un Dios distante, porque ibas y clamabas a ese Dios, pero salías de tu casa y no estaba más contigo. Pero con Dios es un Dios cercano, es una comunión íntima, y dice: proclamad, hacerlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Todo lo que yo he dicho, todo lo que he hablado, todo lo que yo hago, lo hago por ustedes. Y no hay más Dios que yo. Dios es justo y salvador, ningún otro fuera de mí. El Señor algo que quiere es salvarnos. Y esto es lo que el cristiano debe de entender. Debe de entender el cristiano. Hay muchas cosas que... Y quiero explicar algo más, para que nos demos cuenta mejor de lo que dice el Señor. Hay padres de familia que, está bien, lo han recibido Jesús como Señor y Salvador. Está bien, el Señor ha borrado todo pecado de robo, de hurto, de manipulación, de mentira, todos los pecados, muy bien, ha salido, es más de Él. Pero los hijos tal vez no han recibido a Dios. Y esos demonios que han salido del Padre van a atacar a los hijos. Si los hijos no están en Cristo Jesús, van a ser proclives a un tremendo ataque demoníaco. Lo que el Señor quiere es: acérquense todos, vengan, estén en consulta conmigo, yo quiero salvarlos a todos, vengan, como familia. Por eso dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor quiere salvarnos, no quiere que haya ni un... Y la salvación también es liberación. Ojo, también es sanidad. La salvación es completa, un compendio, es un combo de cosas. Entonces el Señor quiere libertarnos de todo ataque del maligno. Qué lindo cuando la madre, el padre, todos en la familia son cristianos. Y obviamente, qué bendición. Pero suele no suceder con todos, lastimosamente. Entonces, el padre agarra y dice: pucha, yo he metido a este demonio a la casa y ahora sí, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que clamar, tienes que gemir, tienes que derramar tu corazón delante de Dios y que Dios liberte a tus hijos de semejantes ataduras que tú mismo has traído a tu casa. ¿Me estoy dejando entender? Lo vuelvo a decir, son tan inteligentes los demonios que nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes y con creencias que no nos hagan ser libres, no vamos a llegar a ningún lado. No estamos aquí para protegerlo al diablo. Donde tú lo barras, ahí va a crecer la mugre. Donde tú lo limpies, ahí va a crecer. Hay lugares en rendijas que dentro todo no llega la escoba, no los barres bien, ahí crece la podredumbre. Claro, por lo general solo lo visible queremos limpiar y todo eso, pero hay cosas más allá de lo visible que no los vas a ver, que sí van a estar creciendo en podredumbre. Espero que nos esté abriendo la mente. Espero que Dios nos haya dado los versículos para que nosotros pensemos, para que meditemos, ¿sí? Señor, más bien abro mi mente y decir: con razón, tal vez mi hija cayó en rebelión, porque nos habla en los versículos que hemos leído, los han anotado, nos habla de la rebelión del pecado. Entonces, esa misma rebelión asquerosa en la cual nosotros nos hemos rebelado haya podido venir y nuestros hijos sean rebeldes. Nuestros hijos se estén rebelando. No vamos a pecar de faltos de fe, de agarrar y decir: Señor, tú me has dicho que sí, pero tenemos que garantizarnos de orar por ellos
de ser de bendición si hemos sido de maldición. Si hemos sido de maldición, más ahora es cuando necesitamos ser de bendición para nuestros hijos. Y asegurarnos de que realmente estemos enmarcados. Ahora, es declarado, a ver, en Job 34:12, por favor. Y yo les voy a pedir, voy a dar lugar a algunas preguntas, si es que les queda alguna duda de lo que estamos compartiendo, para que dentro de todo podamos dilucidar, que no se queden con sabor a derrota o con sabor a poco y decir, estoy tratando de ser lo más amplio, estoy tratando de ser lo más explicativo, para que seamos libres, para que no le demos lugar al diablo. Porque el Señor mismo nos dice, no le deis lugar al diablo. Y el pecado de rebelión es un pecado, pero sumamente asqueroso, que dentro de todo, claro, el Señor el diablo le encanta la rebelión, pues la rebeldía. Porque el pecado de rebelión es como un pecado de adivinación. Entonces no tenemos las cosas claras. Y la luz de Cristo no puede entrar. Y hay una tiniebla, y por eso que estoy hablando y estoy tratando de ser lo más explicativo para que podamos ser todos libres de esto y que podamos orar con poder, con autoridad, que podamos recuperar la autoridad que hemos perdido. Cuando cayó Adán y Eva perdieron toda autoridad. Tenían autoridad, le pusieron nombre ellos a los animales, tenían una autoridad total sobre todas las bestias. No era un tigre que venía y lo embestía a Adán y se lo comía. Increíble. No venía un cocodrilo y se lo devoraba a Adán. O sea, tenían poder sobre todas las bestias y perdió el poder. ¿Me dejo entender? Perdió el poder. Y desde ese momento fue una maldición que entró a su casa, los botaron del huerto y fueron maldiciones tras maldiciones tras maldiciones. Y vino la caída después de la descendencia de ellos. Vino que los demonios obviamente tenían el poder y atacaron y vieron los demonios que las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ellas. O sea que la condición en Génesis 6 viene a ser lamentable. Por eso al principio de todo enseñamos muy bien lo que era la caída de la humanidad y cómo viene todo esto. Entonces no vamos a ver y vamos a decir, no, los demonios no están trabajando. Una vez que yo he recibido a Jesucristo, yo he cortado en mis hijos, no va a atacar a esos demonios. Por favor, no seamos infantiles. El diablo no vino sino a robar, matar y destruir. ¿Qué va a destruir? No va a matar a una sola persona. Va a destruir familias, va a destruir hogares, va a destrozar a los hijos. Quiere destrozarlo todo. Pues. Entonces nosotros tenemos que parapetarnos. Vengan a mí, consulten, entremos en todos juntos aquí y ahora vamos a reprender. Dios también, por su justicia, también nos enseña la palabra para que podamos reprender, para que podamos orar, nos da ciertas directrices para que nosotros veamos y decíamos, oye, yo he abierto la puerta en esto, con razón este pecado tal vez a mi hijo le gusta, tal vez a mi hijo tal vez le llama la atención esto, o su madre cometía estas cosas, tal vez mi hijo dentro todo ha sido atrapado y enlazado y estos demonios los persiguen por este lado. O sea, el Señor te abre la mente. El Señor lo que quiere es que seamos sabios, más sabios que no solamente inteligentes, que seamos sabios. ¿No es verdad? Entonces, hay cosas que realmente, así nosotros tenemos que ser felices cuando Dios nos abre la mente y nos hace entender más bien el camino que debemos de andar. Job 34:12, por favor, y dice así, si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Él es un Dios justo. Él es un Dios que nunca pervertirá el derecho. El derecho es hacer justicia. Eso sí, por eso la palabra, los que practican derecho o los que estudian derecho son abogados. Pero tenemos la justicia de los hombres que es como trapos de inmundicia, una injusticia total. Son corruptos, se dejan vender, todas estas cosas.
Entonces Dios por su justicia quiere enseñarnos a nosotros para que no abramos las puertas más y que cerremos todas las puertas que hemos podido abrir. No sé si hay cristianos que pueden decir realmente, pastor, siempre me ataca el diablo por este lado, por este lado, por este lado. ¿Por qué me ataca tanto? Y esta es el área débil que tengo. Pablo decía, te he pedido 3 veces que me quitase este aguijón de la carne. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Y diga el débil, fuerte sois, y fortaleceos en el poder de la fuerza poderosa. Te dice, necesitas de Dios, porque una vez, o sea, han venido los demonios, te han conocido tus áreas débiles, y ahí te atacan. Ahí te atacan, porque tú les has abierto las puertas, entonces han salido de ti, y ellos quieren volver. Y siempre van a estar intentando volver, y volver, y volver, y volver, y volver, y volver. Siempre van a tener, como en un matrimonio, la lucha es quién tiene el poder. Hasta cuando la mujer entiende que dentro de todo que debe someterse al marido y que debe de sujetarse y demás cosas. Pero siempre está en una lucha de poder. ¿Quién manda a quién? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién toma? Hasta cuando entiende la mujer que los hijos más bien es bueno que tengan una madre humilde, sabia, que se someta, que se sujete y que realmente la mujer sabia edifique su casa. La mujer necia con sus manos la destruye. Entonces, el diablo está poniendo la rebelión. ¿Por qué? Por la caída de Eva. Ella fue el instrumento para que cayese Adán. Primero fue a la mujer. Entonces ella quiso tener más sabiduría. Vio que los frutos eran codiciables y quería realmente tener los ojos abiertos y muchas cosas. Entonces, hasta cuando viene la sabiduría. Entonces los hijos miran todos esos demonios de rebeliones, miran todas esas cosas. Y obviamente está atacando el diablo. Por lo general, un matriarcado, una madre que tiene el matriarcado, la hija tiene el matriarcado, la nieta quiere tener el matriarcado. Es un desastre. Es que cuando se corta esa maldición, es un avance grandioso. Entonces, sí, hay matrimonios que obviamente están bien. Y es una bendición. Entonces, son cosas. Padre borracho, por ejemplo, el hijo es medio difícil que medio difícil que el padre, los hijos hacen lo que ven, no lo que se les dice. Los ven a los padres con cerveza, los ven a los padres emborracharse y los hijos quieren recibir de lo mismo. Esto es increíble, pero es una gran verdad. Amén. Vamos a ver en Job 34:12. En 34:23, por favor. Job 34:23. Y dice así, no carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. No carga pues él al hombre, él no lo carga al hombre, más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. O sea, Dios no te va a cargar, no va a cargarlo al hombre, no le va a poner una carga más de la justicia y lo justo que pueda soportar el hombre. No te va a dar una carga más de la que tú puedas soportar. O sea, no te va a poner una carga mayor a lo que tú puedas resistir. Pero muchas veces, para gloria de Dios, por su justicia, el Señor quiere enseñarte. Por eso dice, sobrellevad la carga los unos de los otros. No es que no vas a tener carga, pero no te va a poner una carga que te haga abrir las piernas y que te haga morir. No, le va a poner una carga que puedas soportar. Que puedas soportar. Hay gente, por ejemplo, que puede trabajar mucho para Dios, trabajando para Dios, puede trabajar mucho para Dios. Pero hay gente que con un trabajo para Dios quiere morirse. Y no es que dentro de todo este vale más que el otro. No, a este lo preparó más y mejor y le va a poner una carga como que puede llevar. Al otro no le va a entregar esa carga misma que a este. ¿Me dejo entender? Por la justicia que tiene Dios. Entonces, pero es importante de que cada uno tenga una carga. Sí, es importante que uno
tenga la carga. Por hacer las cosas justas de Dios, por su justicia es bueno. Porque Él es justo. Porque Él llevó una carga de todos nosotros. Todos nosotros para Él fuimos una tremenda carga. ¿Cómo no vamos a hacer una carga cuando Él tuvo que no cambiar de planes, sino tuvo que tener planes tan claros y tan fuertes como, bueno, ahora voy a tener que dar a mi único hijo. Y mi único hijo se va a sentir abrumado y se va a sentir cargadísimo con todos los pecados de ellos. Porque dice que cargó el pecado de todos. El pecado de todos. Cuando tú empiezas en la obra, ¿qué cargas? Cargas con la injusticia, con la maldad, con la desobediencia, cargas con un montón de cosas de los demás. Pero eso es parte de la justicia. ¿Quieres que sean libres? Que sean libres no va a ser fácil para que esté encargado de esto. No va a ser fácil. Tú quieres que tengan una mejor condición de vida. Tú quieres que realmente vivan como deben de vivir. Y no va a ser fácil. Hacer que la gente se encamine cuesta un mundo, cuesta un montón. Tienes que cubrir con un montón de cosas y tienes que luchar, por supuesto que tienes que luchar. ¿Contra quién vas a luchar? Contra el diablo. Porque el diablo no quiere dejar libre, pues no te va a traer un alcohólico, va a decir, bueno, recibió a Jesús y ese es una blanca paloma, ese no causa problemas. Ese desde que recibió al Señor Jesucristo es un hombre a todo dar. Ni nosotros que tenemos años de cristianismo somos personas que estamos completamente libres y completamente plenas y no te pasa. Entonces realmente es un trabajo por su justicia, van a sobrellevar. Por eso dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es que no vas a tener carga, tienes que tener carga para poder descargarla, para poder ir, Señor, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Vengan. ¿Te has vuelto a cargar? ¿Quién te carga? El diablo, cargados de pecado. Entonces Él te pone cargas y por su justicia el Señor te enseña a llevar la carga, te enseña a sobrellevar la carga de otros, te enseña a descargarte por su justicia. Entonces, ¿quién te carga? Son los demonios. Son los demonios. El Señor sabe que es netamente el diablo. Hay personas que te ponen mucho más carga, personas más desobedientes, más soberbias, más altivas, más orgullosas, más presuntuosas. Y que agarras y dices, Dios bendito, yo ya no puedo con esta persona, Señor. Claro, el Señor pudo contigo. ¿No es verdad? El Señor pudo contigo. Por su justicia, el Señor quiere librarnos, quiere sanarnos, quiere salvarnos. Entonces no te va a poner una carga mayor a la que tú puedas soportar, a la que tú puedas llevar. Por su justicia, el Señor es justo, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Entonces, gloria a Dios. Hasta ahí ¿hay alguna pregunta? Por favor, si hay alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pastor, ¿Sí? solo me gustaría agregar en Marcos, capítulo 9, el verso 29. Si lo puede leer. Para la gloria de Dios. Amén. Sí, dice en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Amén, pastor. Gloria a Dios. Porque hay demonios que han entrado que no pueden salir sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. O sea, sencillamente tú tienes que ver en qué has caído y a lo que sos muy proclive de caer. Entonces, yo creo que tenemos las cosas muy claras. Tenemos que ser libres. Creyeres en la verdad nos hará libres. El Señor quiere libertarte, quiere sanarte de todo, quiere quitarte toda atadura demoníaca y que puedas realmente tener una vida con pureza, que puedas escapar de los lazos del diablo
Por eso dice, debes de corregir con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda que escapen del lazo del diablo, al cual están cautivos y a voluntad de él. Lazo del diablo. Los tentáculos del diablo, el pulpo, es una buena señal, un buen indicador. ¿Cómo? Trata de agarrar y no solamente una presa. No solamente una presa. Entonces, a ver, Brendita, vamos a orar, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Brenda. Amén, pastor. Ya. Amén. Padre amado, bendito Señor, en el nombre de Jesús, Dios, nos acercamos a ti, a tu presencia, Señor, y te damos gracias, Señor, por habernos puesto ese acceso, Señor, mediante tu Hijo, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Hoy, Padre Santo, venimos, Señor, a pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, por aún aquellos ocultos, Señor. Perdónanos, Padre, no queremos, Señor, que nuestras descendencias, Señor, cargue aquello que nosotros hemos cometido, Padre Santo. Perdónanos, te lo rogamos, Padre Santo. Te rogamos que seas tú purificándonos, santificándonos con tu bendita palabra, Señor. Enseñándonos, Señor, cada día, Señor, que tu palabra, Señor, guíe nuestras vidas, nuestro caminar, nuestras decisiones, Señor. Que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a perseverar en ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero contar algo con respecto a lo que estaban diciendo en las maldiciones generacionales. Cuando yo salí embarazada, o sea, yo no podía quedar embarazada, no salí embarazada, mi matriz estaba sana, todo bien, no sé por qué no salí embarazada, pero en el momento que yo soñé que tenía un barrigón, que estaba embarazada, que tenía un barrigón y hablaba con alguien, en el sueño le decía, me tocaba la barriga y decía Saraí. Yo decía Saraí. Bueno, para resumir, yo creí que mi bebé iba a ser niña, porque yo soñé, este sueño viene de parte de Dios, porque yo sueño y yo sueño un 7 de octubre y el 10 de octubre me entero que estoy embarazada. Y por eso, por yo haberle en el sueño llamado Saraí, yo creí que mi bebé iba a ser niña, pero no. Llegó el momento de yo realizarme los estudios de esos donde dicen el sexo del niño, pero yo caí en una inquietud y meditaba mucho en eso en las madrugadas y le preguntaba al Señor, y si resulta varón, entonces este sueño provino de ti o no provino de ti. Esa era mi pregunta, mi inquietud, y eso lo hacía muchas veces en la madrugada, hasta que a mi mente vino una voz, o sea, un pensamiento muy fuerte, y me dijo, el que tú hayas soñado y le hayas llamado a tu barriga Saraí, no quiere decir que vaya a ser niña, sino que es hijo de la libre. Y yo me hago el examen y efectivamente varón. Entonces yo entendí que el Señor me dijo que mi hijo sería hijo de la libre. Nosotros por fe somos hijos de Sara la libre, del padre Abraham. Yo lo creo así, pero eso no significa que me voy a relajar y me voy a ya a rascarme la barriga, a estar tranquila, ¿no? Yo tengo que seguir orando, tengo que seguir consagrada ante el Señor y todo lo demás para que mi hijo, pues, reciba también esas promesas del Dios vivo, fiel y verdadero. Eso quería comentarles. No, y saben, yo quiero decirles algo sinceramente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces dicen, pucha, esta persona es idéntica a su padre y tiene actitudes como de su padre, qué locura, lo que hacía su padre hace este niño. No sé si les ha pasado alguna vez. O pucha, yo conocí la madre de este muchacho y es idéntico este muchacho, tiene los mismos, no solamente gestos, sino que hace las mismas barbaridades. Madres estafadoras, mentirosas, manipuladores, hijos mentirosos, manipuladores. Increíble. Ahora, pregunto, ¿esos son simplemente aplicativos a la vida cotidiana o son demonios? ¿Alguien puede responder?
Yo digo que son demonios. Padre, yo pienso, pastor, que son demonios. Son Son demonios demonios. que el mismo pecado del padre entra a los hijos. Usted bien lo explicó, la palabra lo dice. Y yo personalmente, yo creo todo lo que usted ha dicho y que dice la Biblia es verdad. Eso sí, yo personalmente lo vivo en mi casa con mi esposo. El padre de familia no tiene a Jesús, no tiene a Jesucristo. Soy yo y mi mamá en el Evangelio. Y es todos los días esa carga de mi esposo con mis hijos, orando por ellos, orando por mi esposo. Porque, gloria a Dios, le doy, es un testimonio muy lindo para mí, que yo hoy veo a mi esposo no como mi esposo, lo veo como Hijo de Dios. como un prójimo, porque si lo viera como esposo, creo que no estuviera con él, pero el Señor me manda a estar con él. Porque bueno, conocí del Evangelio ya estando casada. No fue que me casé en yugo desigual, no, éramos todos los dos, éramos iguales en el mundo y después yo conocí a Jesús. Y él todavía no está en eso, pero yo finalmente hace mucho tiempo se lo entregué al Señor y hoy oro y veo a mi esposo no como mi esposo, sino como un alma perdida que necesita la salvación de Cristo, como como dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo, ama primero a Dios y después a tu prójimo. Lo veo como el prójimo, esa alma necesita salvación y oro por él porque si fuera a enfocarme en las maldades que hace, no podría estar con mi esposo. Pero gloria a Dios porque el Señor ha puesto en mi corazón un gozo, una alegría de poder llorar por él y no solamente por él, por todo oro. Pero yo le doy gloria y veo precisamente eso que usted está hablando, los demonios. Los demonios entran a mi casa y quieren coger a mis hijos, porque yo lo puedo ver, pero gloria a Dios por las oraciones que hacemos todos los días. Y yo tengo que orar por mis hijos, porque de verdad que es tremendo lo que yo veo, pero la gloria es de Dios porque la luz de Cristo siempre está en mi casa. Amén. Amén. Pastor, y es muy real lo que usted enseñó hoy, eso es muy real porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo vivimos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo he notado una maldición generacional y desde mi abuela, y es que la mayoría de las mujeres tienen hijos con diferentes padres, o sea, tienen hijos, no son del mismo padre. Entonces yo he notado que viene la única, para la gloria y honra del Señor, la única que está casada en Cristo Jesús, mujer creyente, esposo creyente, he sido yo. En la generación, o sea, de los que yo conozco, la mayoría, todos están o divorciados, no se casan, tienen varios hijos, vuelven a tener otra pareja. Entonces yo sí he notado que en mi familia viene esa maldición generacional y ha venido arrastrando, que por la misericordia de Dios y la gloria de Dios y la gracia de Dios, pues esa maldición no, porque yo llegué a tiempo a los pies de Cristo, me arrepentí, le creí y sigo confiando en ese Dios fiel, verdadero y de misericordia que sí rompe maldiciones generacionales y tiene misericordia millares con los que guardan sus mandamientos y quieren vivir esa vida en obediencia a Él. Sí, gloria a Dios. Sí, la verdad es que dentro de todo bendecimos a este Dios bendito que nos está dando ciertas estrategias y para descubrir dónde está creciendo la suciedad, para poder barrer hasta lo último escóndito que pueda haber de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias, porque muchas veces el esposo cambia, la mujer no cambia, y muchas veces cambia la mujer y el esposo no cambia. Y definitivamente no cambian porque sus padres muchas veces tuvieron lazos demoníacos muy fuertes. O sea, si uno se queda a observar, a meditar, pucha, increíble cómo era mi suegra, cómo era mi suegro, o cómo vivieron, o cómo esto, cómo lo otro, y ves y le das en el clavo y dices, pucha, y esto. Entonces, cuando sos un poquito más amplio, para darte cuenta y ser más observador de cómo se mueven las cosas espiritualmente dentro de tu casa, dentro de tu familia. O sea, tienes que ser un poquito más analítico, tienes que tener una relación más íntima de amor con Dios y decir, bueno, voy a ser un poquito más observador. Pero hay cosas que tal vez podemos nosotros orar, cortar y sacar. Adelante, Greta. Sí, rapidito, pastor, no creo que esté apurado. Precisamente hace 2 meses mi mamá y yo estuvimos conversando, sacando conclusiones de la descendencia de mi papá.
me contaba mi mamá, pues yo no la conocí porque hace muchos años. Como contaba mi mamá que con lo que pudo vivir, que mi bisabuela era brujera y hacía abominaciones a mi bisabuelo. Y estos hijos, todos los hijos de mi bisabuelo, todos murieron alcohólicos, se ahorcaron. Fue una tragedia total. Solamente mi abuelo era alcohólico y se murió. Yo nunca lo conocí. Pero mi abuela, por parte de mi papá, conoció a Cristo. Ella fue como la abuela Loida de Timoteo. Y precisamente le doy la gloria a Dios porque mi abuela, cuando comenzó a orar, que ya era viuda, porque era viuda, se murió, mi abuelo alcohólico. Los hijos eran extremos o demasiado, o eran a sexo opuesto, eran homosexuales, o eran lo otro, las mujeres. Y le doy la gloria a Dios porque las oraciones de mi abuela, hoy mi abuela está muerta, se murió en Cristo, pero sus hijos se convirtieron a Cristo. Los cinco hijos, los 3 hijos, mi abuela tuvo 2 hijos, los 4 hijos de mi abuela son de Cristo. Mi tío murió en Cristo, tengo una tía pastora, mi tía es el testimonio, ella era lesbiana y se convirtió a Cristo, y mi tío era alcohólico y se convirtió a Cristo, y mi papá era alcohólico y se convirtió a Cristo, y doy gloria a Dios por eso, por las oraciones de mi abuela. Es tremendo, pero el resto de la familia no conoció del Señor. Todos murieron alcohólicos o se ahorcó. Un tío mío se ahorcó de 98 años. Hace como 4 años. 98 años se ahorcó, se quitó la vida, pero su casa, todos eran alcohólicos y murieron así. Era un desastre. Sí, la verdad es que es triste, pero tenemos la autoridad y creo que ahora conocedores de cómo debemos de actuar, cómo debemos de orar y cómo debemos realmente reprender a todos los espíritus asquerosos que hemos podido hacer. No se queden tan solamente con la oración que se ha hecho. Oren de verdad, oren. Clámenle a Dios, que Dios les muestre dónde puede estar una atadura, dónde puede estar la maldición, y seamos libres. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. El día lunes, si es que, el lunes yo ya voy a estar estoy de viaje. Entonces, pero el día domingo estamos ahí en los cultos, los que estén con nosotros y quieran participar con nosotros, estamos en el domingo, en el culto 10:30 de la mañana, hora de Bolivia, no sé qué hora es allá, acá en este momento son las ya 8:46, y gloria a Dios por la vida de cada uno, amén, que Dios los bendiga, y estamos también en el culto de la cárcel este domingo, que Dios los guarde y los bendiga, amén. Amén, pastor, Dios me lo bendiga. Dios bendiga, hermanos. Saludos. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Que pasen un feliz día. Para todos. Amén. Dios nos ayude hoy. Tenga misericordia en nuestras vidas. Abrazos. Amén. Igualmente. Sea. En el nombre de Jesús. Todos y cada uno de nuestros seres amados. Que Dios los cuide, los guarda. Hermano Alejandro, amén. Nosotros saludamos. Felipe, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Señor. Que Dios los bendiga. Bueno, igualmente. Dios los bendiga. Estuvo Felipe. Nos vemos, hermano. Amén. Amén, amén, amén. Shalom, shalom. Angelita, Yamin. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos y hermanas. Igual. Dios los guarde. Shalom, shalom. Shalom. Amén. Shalom, shalom, pastor.